Continuamos con las clases teóricas. En esta clase vamos a hablar un poquito de la parte estática de la mecánica, como vimos en la primera clase. Vamos a hablar con respecto a los conceptos de equilibrio y estabilidad y al final hay unos agregados con respecto a la biomecánica del hueso. ¿Cómo suenan estos conceptos? Cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de estabilidad, generalmente uno habla con estabilidad en algo que está quieto, algo que le cuesta caerse o cuando hablamos de equilibrio, algo que las fuerzas que están a su alrededor hacen que no cambie esa posición en la que está. Recordemos que vamos a ir viendo diferentes tipos de equilibrio y diferentes clasificaciones. Bueno, comenzamos. Equilibrio es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de gravedad. Acá lo que tenemos son tipos de equilibrio y luego tenemos unos dibujitos donde hablan sobre el equilibrio también. Tenemos el equilibrio estático, cinético y dinámico. Hablando del estático, tenemos cuando un cuerpo está en reposo o no se desplaza. Ahí está el ejemplo, una bicicleta quieta en el piso. Tenemos un equilibrio cinético que se produce cuando el cuerpo está en movimiento rectilíneo y uniforme, una bicicleta andando en línea recta. Y luego tenemos el equilibrio dinámico que se produce cuando intervienen fuerzas inerciales. Por ejemplo, estamos dando una vuelta en bicicleta, una curva, y hay una aparente sensación de desequilibrio, pero no se cae. Bien, y si miramos los gráficos del costado, tenemos un equilibrio estable, donde no hay posibilidad de movimiento, un equilibrio indiferente, donde no hay ninguna fuerza que desequilibre ni nada, y un equilibrio inestable, cuando un mínimo movimiento nos puede hacer perder el equilibrio. Yo siempre pongo el ejemplo de un cono. Nosotros tenemos un típico cono que tiene tres puntas, como si fuera un triángulo, el cono con la base hacia acá, hacia abajo, y la punta hacia arriba. Es un equilibrio estable. ¿Por qué? Porque yo, si lo toco desde la punta, no se cae, vuelve a su posición inicial. En cambio, si yo al cono lo coloco con la punta hacia abajo y la base para arriba, cualquier movimiento que yo le genere, ese cono se cae y pierde su posición inicial. Y si yo coloco el cono de costado, yo lo voy cambiando y va a ir cambiando su lugar, pero es un equilibrio indiferente. ¿Por qué? Porque no cambia de posición, su centro de gravedad no se va a acercar ni a alejar. Atentos que es una clase larga. Concepto que se relaciona con el equilibrio. Estabilidad, que es la capacidad del cuerpo de mantener el equilibrio, es decir, evitar ser desequilibrado. Miremos la primera posición en la foto, miremos la segunda. Son diferentes estabilidades y con mayor o menor dificultad para mantener el equilibrio. A continuación vamos a hablar de variables que determinan el equilibrio y la estabilidad. Vamos a hablar del centro de gravedad, vamos a hablar del peso, entre otras. Bien, centro de gravedad. Ahí lo tienen dibujado. Es el dibujito que es un círculo con una cruz de dos colores. Punto en el que se resume todo el peso de un cuerpo. No tiene por qué estar acentuado dentro de la materia, también algo teórico. Y algo importante, está relacionado con la línea de gravedad, que es la vertical que pasa por el centro de gravedad. ¿Y esto por qué no es útil? Porque si esta proyección, esta línea de gravedad cae dentro de la base de sustentación o queda fuera, nos dará mayor o menor equilibrio, mayor o menor facilidad a ser desequilibrado. Bien, recordemos, ahora vamos a ver cómo está formada la base de sustentación y la línea de gravedad es la línea vertical que pasa por el centro de gravedad. Bien, seguimos un poquito con teoría. Centro de gravedad. La línea de acción de la fuerza-peso pasa por el centro de gravedad. ¿Qué es la fuerza-peso? Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Bien, entonces, si yo tengo una fuerza que pasa por el centro de gravedad, dará una traslación. Yo, donde está el centro de gravedad, lo empujo, eso se va a trasladar, se va a desplazar. En cambio, piensen en mi cuerpo que está a la altura de la segunda sacra. Si yo tengo una fuerza que no pasa por el centro de gravedad, es decir, a mí me empujan más del hombro, por ejemplo, voy a tener la tendencia a la rotación porque no pasa por mi centro de gravedad. En el cuerpo humano está a la altura de S2, la segunda sacra,
cae en el polígono de Morton, ahora lo vamos a ver, está en la próxima diapositiva, entre medio de los dos pies a la altura del escafoides, que es un hueso de los pies, por si alguno no se lo acordaba, delante del maleolo peroneo. Bien, vamos a ver ahora en diferentes gráficos esto que acabamos de decir. Bien, acá tenemos el centro de gravedad, ubicado a la altura de la segunda sacra. Tenemos el polígono de Morton. Ahí está el hueso escafoides o navicular dibujado por delante del maleolo peroneo. Ahí es donde cae mi centro de gravedad. Es decir, si yo estoy parado de otra forma, mi centro de gravedad estará menos estable y relacionado a la parte de equilibrio que vimos antes. Esa es mi base de sustentación, mis pies, entonces mi centro de gravedad cae justo ahí adentro. Si por algún motivo yo me paro mal, la gente que se para o con la cadera para adelante o para atrás, su centro de gravedad no está donde tiene que estar, entonces seguramente el equilibrio esté también alterado. Que determina el equilibrio va a ser nuestra base de sustentación. ¿Qué es la base de sustentación? Es el área encerrada al unir los puntos de apoyo más externos. Bien, luego vamos a ver, pero forman aristas de caída entre nuestra base de sustentación y nuestro centro de nuestra línea de gravedad. Se forma un ángulo que si cae dentro de la base es más estable y si cae por fuera de la base tendremos la tendencia a perder el equilibrio. Bien, ahí como dice en el segundo punto, en el cuerpo humano la base de sustentación queda delimitada por los márgenes externos de los apoyos de los pies y todo lo que queda entre ellos. Ahí tenemos un apoyo bipodal donde queda la cruz esa es donde cae nuestra línea del equilibrio, nuestra línea del centro de gravedad, perdón, y en el monopodal lo mismo. A más peso hay una mayor cantidad de masa, hay una mayor cantidad, más inercia y una mayor tendencia al reposo. Por lo tanto, más difícil desequilibrar. Pensemos que es más fácil empujar a una persona grande, con huesos pesados, con mucha masa corporal, o a una persona pequeña, con un cuerpo muy diminuto. Ponerme en pie. En suelos de bajo rozamiento, es decir, donde las moléculas no interactúan entre ellas, donde es difícil anclarse, es muy difícil recuperar el equilibrio mediante cambios posturales modificando la base de sustentación. Generalmente cuando uno se cae, ¿qué hace? Comienza apoyando teniendo muchos apoyos y ve cómo lentamente comienza a pararse. Acuérdense que rozamiento lo hablábamos, vamos a ver si lo volvemos a repetir, con respecto a una fuerza donde las moléculas están en contacto y si yo intento mover algo, el rozamiento se opone a la fuerza que yo intento hacer de movimiento. Existe un ángulo de caída para cada arista de caída. Este se relaciona con la base de sustentación que vimos al comienzo. Los ángulos de caída dan información sobre el tamaño de la base de sustentación, la altura y la posición del centro de gravedad. Ahí en el gráfico tenemos marcados los dos pies, tenemos marcado con una cruz el centro de gravedad y tenemos formado el ángulo que se genera según uno tiene mayor base de sustentación o menor. Y lo que dan es una idea bastante aproximada de la estabilidad. Cuando un ángulo de caída es negativo, significa que la proyección del centro de gravedad se ha salido de la base de sustentación por ese lado, con lo cual el cuerpo está desequilibrado. Mayor ángulo, mayor estabilidad. Veámoslo en el gráfico de arriba. La persona que está jugando al básquet tiene bien separada su base de sustentación, tiene el centro de gravedad en el medio entre una gran separación de piernas. Eso que le genera un mayor ángulo de caída y menor riesgo de ser desequilibrado. Empezamos a hablar del equilibrio en posiciones estáticas. De lo más importante acá es hablar de referencia a la altura. Es decir, la masa y la gravedad, que tienen que ver con nuestro peso y la gravedad, se mantienen estables, pero si nuestro centro de gravedad está más alto, será más inestable con respecto a un centro de gravedad más bajo. Por eso mismo, cuando uno tiene que defender o marcar a un compañero o a un contrincante, cuanto más baja el centro de gravedad, mejor
estabilidad logrará. También acá van a entrar los ángulos de caída y lo que venimos viendo. Algo también que ya fuimos medio hablando y si no, seguramente lo habrán visto en otras materias, dirección de la fuerza perturbadora. La estrategia para evitar ser desequilibrado consiste en alejar al máximo el centro de gravedad de la arista de caída, opuesta al sentido de la fuerza perturbadora. Es decir, si yo tengo mi arista de caída bien lejos de la fuerza perturbadora, mayor resistencia, mayor equilibrio voy a tener. Es decir, si yo recibo una fuerza y tengo mis pies paralelos y la fuerza me apunta en dirección a mi centro de gravedad, seguramente me desequilibren. En cambio, si yo tengo un pie delante del otro y yo estoy enfrentando de frente la fuerza perturbadora, mi arista de caída va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque mi centro de gravedad, perdón, mi base de sustentación va a quedar separada y mi centro de gravedad, mi línea del centro de gravedad caerá en el medio. Presten atención a las flechas del dibujo. No siempre yo busco un equilibrio constante. Muchas veces uno quiere quedar en una posición de mayor desequilibrio. Ese es el caso de la salida tanto de atletismo, con los tacos, o de la natación. Bien, donde buscamos que la posición sea lo más inestable posible para poder arrancar rápido el movimiento. Ahí tenemos ubicado el centro de gravedad y ante una mínima contracción muscular ya nos vamos a desplazar. Por último, acá tenemos el equilibrio en posiciones dinámicas. Hablamos de las fuerzas inerciales. La diferencia respecto a las posiciones estáticas estriba en que, mientras que en ausencia de movimiento la fuerza resultante es el peso, en acciones dinámicas es la suma del peso más las fuerzas inerciales. El equilibrio, por lo tanto, está determinado por la fuerza resultante de la suma vectorial entre la fuerza centrífuga y el peso. Para mantenerse equilibrado, el atleta tiene que conseguir introducir la dirección de la fuerza resultante en su base de sustentación. Siempre hablamos de la base de sustentación y la línea de gravedad. Como la fuerza centrífuga lo empuja hacia afuera, para compensar tendrá que inclinarse hacia el interior de la curva. Ahí tienen en la foto que está dibujados los dos esquemitas. El equilibrio es una acción dinámica en una curva, viene condicionado por la relación de la fuerza centrífuga y el peso. Para no desequilibrarse es necesario incluso inclinarse de modo que la fuerza resultante apunte hacia la base de sustentación. Miren el dibujo B. ¿Ven? En el A es un corredor desequilibrado porque la resultante de las dos fuerzas da hacia afuera de su base de sustentación. Vamos a continuar ahora con una parte de la biomecánica del hueso, algunos conceptos teóricos con respecto a los huesos. Bueno, vamos a hablar un poco del hueso. Es un tejido vivo, está en constante adaptación entre su estructura y su función, tiene un metabolismo muy activo, es decir, donde se necesita hueso, hay hueso, donde no se necesita o se necesita que sea un hueso menos rígido o no hace falta que sea tan duro, se puede usar el calcio para otra cosa. Conceptos a ver, el hueso que no se usa se descalcifica, por eso hay que moverse. Ahí tenemos principios, economía, resistir fuerzas máximas con el mínimo material óseo, menos hueso donde se soporta menos carga. Sentido, ya hablamos un poco del fémur. Primero, el fémur tiene que soportar mucha carga porque tiene nuestro cuerpo, pero si fuera muy pesado sería muy difícil de mover. Ahí es donde las cosas se compaginan. Las espaldas, las columnas, las vértebras suelen tener mayor contenido óseo porque tienen que soportar mucho más peso. Bien, y dentro de las funciones tenemos varias. Homeostasis mineral se refiere al intercambio de minerales, de calcio, de fósforo, magnesio, sodio. Hematopoyética es donde están los órganos que forman células sanguíneas, nosotros no lo vimos, la médula ósea. ¿Qué más dice ahí?
mecánica, sostén, locomoción, forman articulaciones y transmiten fuerzas. Bien, esas son las funciones más importantes del tejido óseo. Acá tenemos dos conceptos teóricos que parecen lo mismo, pero no lo son. El concepto de eje diafisario y el concepto de eje mecánico. Bien, el eje diafisario lo que hace es, la función que cumple es el eje anatómico del hueso. Pensemos que la diáfisis es la parte central de los huesos y ese va a ser su eje. En cambio, el eje mecánico tiene que ver con las articulaciones vecinas. Según cómo se vaya moviendo ese miembro, el eje mecánico va a ir cambiando. Conceptos teóricos. Recuerden que son conceptos teóricos para ser profes más completos, pero no todo vamos a aplicarlo en nuestro análisis. Bien, creo que es la última. Leyes de diseño óseo. Hay muchas, pero la que nos importa a nosotros es las que dicen que las presiones constantes sobre el hueso estimulan su formación, siempre que sean funcionales. Bien, si no son funcionales a ese hueso, no nos van a ayudar a la formación. Y también algo que es importante, más que nada en el crecimiento, las presiones constantes sobre el cartílago de crecimiento inhibe el crecimiento óseo. Acá podemos entrar a hablar cuando hay que hacer, no sé, musculación cuando uno es chiquito, cuando todavía tiene la metáfisis, que es donde se forma el hueso, donde se cierra el núcleo del hueso. Yo diría que no, chicos. La realidad es que actividad física podemos hacer con el propio peso del cuerpo. ¿Para qué meternos con cargas si ya con nuestro propio cuerpo tenemos un montón? Y acá es donde entra esto. Las presiones constantes inhiben el crecimiento óseo. Bueno, llegamos al final de esta clase, conceptos relacionados a la estabilidad y el equilibrio que hay que saber, sepamos bien cuáles son las variables que lo modifican, sepamos algunas características del hueso. Vamos que se pone cada vez un poquito más difícil, ¿eh?